Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez en el podcast Ganadería Hoy, donde tocamos temas que tienen que ver con ganadería, pero temas también que tienen que ver con la naturaleza. Ahora tengo la fortuna de tener enfrente de mí a una persona que conocí hace poco, ingeniero agrónomo, pero dedicado a una rama que normalmente no se habla, una rama que está poco platicada. El ingeniero Adrián Cavazos, ingeniero agrónomo, está en el tema de la producción de plantas, de la arboricultura. Pero yo quiero que tú te introduzcas tú solo, Adrián. Nos conocimos por un buen amigo, Billy, y Sí. después de que nos conocimos, me empezaron a salir tus videos por todos lados. Entonces, platícanos un poquito de lo que tú haces, de cómo llegaste al tema de viveros regionales, que sin duda es una de las empresas más emblemáticas en el tema de producción de árboles, tanto en Nuevo León como en México. Y sé que traes unas cifras muy buenas. Quiero que tú nos las platiques a nosotros, Adrián. Y que te presentes. Ya te presento como un súper amigo y alguien que aprecio. Gracias. Pero tú preséntate. Oye, primero, pues gracias por invitarme aquí a tu canal. La verdad es que está muy interesante. Y bueno, pues un buen amigo nos introdujo. Y pues no sé cómo decir si buen día, porque ya ves que en regionales siempre decimos hay ánimo, hay entusiasmo. Y bueno, la verdad que decías lo que hablabas del tema de la arboricultura en el estado y en México. Fíjate que Nuevo León es el estado que tiene más desarrollo en infraestructura verde de la producción de árboles de ornato, de grandes árboles sobre todo. Somos el estado que tiene... De todo México. De todo México y de toda América Latina. Híjole, o sea, qué buen dato, el tamaño de los árboles que se producen aquí en Nuevo León y el número de especies es único, en el país y en América Latina. Tenemos la gran fortuna de estar muy cerca de los Estados Unidos, entonces es muy fácil estar haciendo benchmarking con los americanos, decía un tío que para eso Diosito inventó a los gringos, para ir a robarles tecnología. Entonces, pues tenemos esa cercanía y estamos comparándonos y estamos haciendo ahí, trayéndonos tecnología, copiando las técnicas. El benchmarking, como bien lo dijiste. Así es. Y ahorita nosotros estamos en un estatus, lo que es la arboricultura en el estado, privilegiada, porque, bueno, a medida que hemos ido progresando, pues cada vez se incorporan más personas o más organizaciones y más empresas a la producción de árboles. Entonces la industria verde en Nuevo León es muy importante, es la más importante, te digo, de América Latina y la más importante de México. No significa que sea la única, estamos hablando de grandes árboles, ¿verdad? Porque el otro centro de producción de plantas de ornato pues es Cuautla, Morelos, Cuernavaca, el estado de Morelos y algunos otros, ¿verdad? Oye, fíjate, yo siempre cuando me toca estar en mesas de trabajo y mesas de debate, que nos toca defender lo que nos apasiona, mucha gente habla de Nuevo León como un motor industrial, un motor de fábricas. Hay quien lo ve como un productor un empleador potencial, y hay quien lo ve como un contaminante potencial. Depende con quién estás hablando, pero siempre piensan en la industria. Y si bien Nuevo León es primer lugar en muchos temas industriales, también somos primeros lugares en muchos temas de campo. Yo siempre presumo que somos primer lugar en producción de árboles de nogal. Cuando dices que son de los mayores productores a nivel nacional de ornato, ¿qué es ornato? Claro. Todos los árboles que son para reforestaciones urbanas o revegetaciones urbanas, no para las áreas forestales, aunque se pueden usar para áreas forestales. Okay. Regularmente el ornato es todas las plantas que están embelleciendo la ciudad. Okay. La palabra correcta sería la taxonomía urbana, que es el bosque urbano. Sí, pero ya son palabras muy técnicas. Ajá. Entonces, regularmente nosotros producimos los árboles de arriba de 3 a 4 metros, o sea, de 3 a 4 o 5 pulgadas, hasta 18 pulgadas de diámetro y 14 metros de altura, para reforestar, revegetar las 18 metros. 18 pulgadas. Digo, pulgadas, perdona. O sea, y con 18 metros de altura. Sí, que una pulgada son 2.54 centímetros. Es un árbol más o menos de 50 centímetros de diámetro, con un cepellón más o menos de 2.50. El cepellón es todo el cajete. Cepellón es todo el área de suelo que tiene, donde se confinan todo el sistema radicular que se ha venido manejando durante todo el periodo de vida y todos los años de vida.
¿Y por qué 250? ¿Por qué no más? Porque es lo que te da el permiso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para trasladar. O sea, trasladamos un árbol de 250 de diámetro de cepellón, largo 14 hasta 16 metros, que es lo que se permite, y ese te los transportamos a cualquier parte de México. Y producimos árboles, producimos palmas. Oye, tu empresa, tu vivero, que le llamas viveros regionales. Así es. Fue el que surtió el ahuehuete en la Ciudad de México, ¿no? Sí, el famosísimo ahuehuete muy controversial. Me platicaste algunos momentos por llamada, pero platícanos a toda la audiencia. Bueno, mira, primero, para todas nuestras amigas y amigos, hay mucha controversia. Primero, ¿cómo fue la elección? O sea, recordemos que el ahuehuete en 1921 fue decretado el árbol nacional. Ese es el árbol nacional. Sabía. Porque fue el centenario, ¿no?, de la independencia. Okay. En el centenario de la independencia se denomina ese árbol y se denomina el ahuehuete, porque es un árbol que tiene una distribución, lo puedes encontrar desde el sur de Texas hasta el norte de Guatemala. Entonces, pues está en todo México. Además es milenario, pero nos identifica, para unos es el árbol de la victoria y para otros el árbol de la noche triste, dependiendo cómo te sientas. ¿Cómo lo estás viendo? Realmente para mí pues es el árbol de la victoria. Es un árbol que yo vi desde niño toda mi vida en los ríos de aquí. O sea, en cualquiera de los ríos de aquí lo encuentras. Entonces es un árbol realmente de los mexicanos, nos identifica. Hay otros. Y la Ciudad de México abrió una convocatoria pública. ¿Con cuántos meses de anticipación? La verdad no tengo idea. Yo nada más vi la convocatoria y empezaron a votar. Votó mucha gente y decretaron que salió ganador el ahuehuete. Nosotros nos comunicamos a la SEDEMA y ofrecimos un árbol. Entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a ver los árboles. Pero bueno, conociendo la situación y el traslado y los riesgos y todo, mandamos 4 árboles de 12 metros de altura, ¿sí? Y 16, entre 14 y 16 pulgadas de diámetro. Bueno, el más grande es de 18 pulgadas de diámetro. Lo mandamos 4 árboles de ese tamaño, mandamos 20 árboles de 4 metros y 100 de 2 metros. Se mandaron al vivero Nezahualcóyotl. Los árboles llegaron, se establecieron, estuvieron un mes en establecimiento. Y el que mejor reaccionó, o sea, el que menos estresó, tú sabes, el ganado y todos los animales, los seres vivos, puede haber un estrés en el trasplante, que pues, somos expertos en esto, pero sabemos que puede haber. El que menos estresó y el que mejor funcionó fue el que se determinó plantar. Se plantó el árbol perfecto, con todas las técnicas que marca la ISA, la Sociedad Internacional de Arboricultura, que nosotros somos miembros. Órale. Con todas las técnicas que marca Ni sabía que existía eso. La Sociedad Mexicana de Arboricultura, sí. De hecho, tuvimos un simposio, una conferencia el año pasado, un campeonato de trepa y poda. O sea, esto es una ciencia en otros países. Y aquí en mismo México no es un tema artesanal. O sea, para esto hay técnicas, hay carreras, inclusive hay certificaciones, hay grados de certificación. O sea, para ser arborista certificado tienes que pasar muchos grados y ahí, pues cada estado en Estados Unidos tiene vamos a decir, su oficina de la Sociedad de Arboricultura Internacional y la estatal. Y aquí en México hay una Sociedad Mexicana de Arboricultura. Pero bueno, se plantó con todas las técnicas, pero a los 4 o 5 días vino una persona y causó un accidente en una camioneta, se subió a la rotonda del ahuehuete, a la glorieta que le llaman los allá en México, y lo inclinó. Y la inclinación fue de 2 metros de su tallo. Entonces eso le maltrató mucho el sistema radicular. Y el árbol entró en un letargo. Acuérdate que los sabinus de nosotros, los ahuehuetes, son caducifolios, aunque hay algunos que dicen que no, pero la verdad que son caducifolios. Caducifolio es un árbol que muda la hoja en el invierno o en el verano. O sea, todos los ahuehuetes vienen las temperaturas frescas, vienen la baja intensidad lumínica y liberan el follaje para no deshidratarse y para evitar el congelamiento por el hielo o heladas. Y en la primavera vuelven a brotar. Entonces el árbol confunde ese estrés, pues se aletarga, se estresa y se duerme.
Entonces, como las temperaturas de la Ciudad de México son muy frías y el agua con la que se regaba era muy fría, pues son conceptos ahí técnicos, el árbol no brotaba. Entonces se tomó la decisión, nosotros dijimos, con el accidente que le sucedió al árbol, cámbienlo. Y cámbienlo porque tenemos 3, pero de los 3, uno ya se había mandado a plantar al zoológico de Chapultepec, que está precioso, es una lechuga. Y 2 están... Una lechuga de rebolloso. De rebolloso, está preciosísimo. Sí. Y los otros 2 están en el Ibero Neza. Entonces, ahorita te voy a dar una primicia. Pero esos, perdón que te interrumpo, ¿tú los donaste? Sí, son donados. Órale, pues más. Mira, la verdad es que mucha gente no cree, pero no somos tan codos los regios, güey. Ah, no. O sea, es que mucha gente... No somos, no, para te nada. digo, los que hemos donado, mira, le donamos en el obelisco aquí, en Juan Ignacio Ramón, enfrente de Agua y Drenaje, le donamos allá por el 2010, 2012 a Larry, al Arrasado 1, al gobierno de Nuevo León, de Monterrey, a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, a Moreno Valle, en Puebla, le regalamos uno. O sea, hemos regalado muchos árboles grandes, porque al final del día tenemos que ir dejando huella. También se trata de una labor, ¿no? Es que al final del día esto nos apasiona, nos gusta, y nosotros quisiéramos que todo mundo pues plantara un árbol. Entonces siempre hacemos labor y estamos trabajando sobre todo con los niños en los planteles educativos y todo. ¿Y cuánto cuesta un árbol así? O sea, tú donaste un árbol, pero si yo no me dedico a la producción de árboles y quisiera donar en una escuela un árbol de pues arriba de 2 pulgadas, ya se puede mantener el árbol solo. Entonces, ¿cuánto vale un árbol de 4 pulgadas? Bueno, es muy relativo. Mira, hay que ver primeramente la especie. Okay. Sí, porque el rango de crecimiento te da como en los animales, ¿no? Como en las razas. Si es un árbol de muy lento crecimiento va a tener un precio, y si es un árbol de rápido crecimiento otro. En el caso de los ahuehuetes, bueno, no tienen precio porque eran árboles muy grandes y es un sentido estimativo completamente. Y te digo, lo donamos porque pues, nosotros queríamos estar en la Ciudad de México, apreciamos que nos lo hayan aceptado y bueno, afortunadamente ya se quitó el que estaba. El estresado. Que está en recuperación. Accidentado. Y ya se va a plantar el otro. Muy pronto. ¿Tú te encargas de esa planta? No. Vamos a supervisarla. Vamos a ir a supervisarla porque así estuvimos en la anterior. Se hicieron, pues te digo, se siguió todas las técnicas. Entonces, vamos a estar ahí. Vas a tener noticias más pronto de lo que te imaginas. Felicidades por todo eso. Oye, parte de lo que yo quiero relacionar nuestra plática con la ganadería y con todos los amigos productores que nos ven es el tabú, los mitos de qué árboles nos pueden servir a nosotros los ganaderos. Yo empecé hace un tiempo con la ganadería regenerativa, inteligente, sustentable, como le quieras llamar, que es una ganadería que ve más la naturaleza, empoderas más el tema del suelo, y al momento de cuidar, por decirte, en una pasta donde tengo ahorita unos animales que me dicen los vaqueros que hay más zacate abajo de los árboles, que me dice uno de ellos, qué raro que hay más zacate abajo de los árboles, pues si ahí les pega la sombra. Y le digo, pues es que ahí está más fresco, ahí hay más humedad, ahí hay más vida debajo del suelo. Entonces, yo empecé a dejar árboles entre todo el monte y la reducción que fui haciendo de la maquinaria, de los bulldozers, por el tema de las sombras. Después me empiezo a dar cuenta que un árbol produce más agua, que un árbol produce menor temperatura, y empiezo a autoaprender de conclusiones que iba sacando sobre la marcha y de lo que iba leyendo. Entonces ahorita quiero que me digas, como ganadero, que tengo las pastas pelonas de árboles, porque antes, hace 20 años, la moda era partir de la madera todo lo que hubiera. ¿Qué nos recomiendas? ¿Empezar a dejar los que van brotando, ir poniendo uno que otro que sea de rápido crecimiento, que sea adaptado a la zona? ¿Qué nos puedes recomendar? Que también, aparte de sombra, nos sirva para otra cosa. Dígase madera como el mezquite, que yo soy un enamorado de los mezquites. Dígase frutos en alguna época del año, las anacahuitas, por decir, en un rancho que tenemos en Nogales, el ganado está gordo todo el chingado año, aunque haya seca. Entonces comen mucha anacahuita y también comen flor de chaparro prieto, que hay gente que no me lo cree. Pero cuando el ganado está adaptado y acostumbrado y enseñado, porque de 2 vacas que tengan
maña o la virtud, la costumbre de comer de los árboles, le enseñan también a otros. Claro. Entonces, cuando ya saben comer como los animales míos, te sorprendes de todo lo que empiezan a comer. Pues te voy a decir como dijo el finado biólogo, el doctor Glafiro. Te voy a recomendar el árbol de Jumex, que es el que da de todos los frutos y aparte canta y tiene un pajarito y una ardilla. Mira, está buena obviamente los árboles. Copiar, ¿eh? Sí, no, de veras. Los árboles son una maravilla. Pero acuérdate que en la naturaleza hay una vegetación que primero es la colonizadora, que son los pastos, ¿no? Los pastos, algunas dicotiledonias, los pastos son las más eficientes y las que más saben extraer nutrientes del suelo, nutrientes y agua. Y luego pues algunas, o sea, las gramíneas son los pastos, y luego algunas dicotiledonias, algunas hierbas, y luego empiezan a crecer, ¿sí? Las plantas de rápido crecimiento, como los huizaches, como las leucaenas, los chaparroprietos, y luego empiezan a crecer los árboles de más lento crecimiento, pues que son chapotes, que son mezquites, que son comas, ¿sí? Que son en algunos casos otro tipo de plantas. El Brasil, ¿lo ubicas? Sí, los brasiles, sí, el Condaria Hawkeri. ¿Y qué sucede con esos árboles? Ocupan un lugar en ese hábitat. Por decir, un Brasil es el alimento para los ensontres. Si no hay Brasil, va a haber pocos ensontres. Si hay granjeno, va a haber más cardenales. Órale, güey. ¿Sí? No cadernales, como dijo son cardenales. Sí, entonces, esa secuencia alimenticia, por eso de repente ves que algunas aves o algunos pequeños mamíferos no hay. O sea, ¿y por qué no hay aquí, por decir, un jacomisle? Pues porque no hay la secuencia alimenticia. O sea, hay 2 meses del año o 3 que no hay que comer. Entonces, por eso, la cantidad de árboles y el número de especies y la diversidad de especies en un hábitat, en un rancho, en una pasta, pues eso nos va a arrojar qué especies de mamíferos y de aves va a haber allí. Yeah. Entonces, regularmente el ganadero siempre ve la costumbre, y tenemos la costumbre de desmontas todo y vaya, le pones la pasta, o sea, exacto, haces la implementación de la pasta o el establecimiento de la pasta, de que pues con semilla o con estolones o como quieras, ¿no? Bófel o nueces, que ahí no somos expertos, necesitaríamos hablarle a los agrónomos, ¿no? Que sí. Digo, a los zootecnistas de la escuela. Yeah. Yo soy parasitólogo, entonces pues los parasitólogos no estamos tanto en eso. El tema es que se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta, según todo esto basado en el método científico, o sea, basado en experimentos con diseños estadísticos específicos, no porque lo que vio el señor y lo que vio el ranchero o todos esos conocimientos los tenemos que poner en estadística, o sea, en un diseño estadístico para ver qué resultados nos arroja. Y se han dado cuenta muchos rancheros que tener ciertas especies arbóreas o arbustivas le van muy bien al ganado. Le van muy bien. Entonces, mucha gente me dice, oye, pues es que el huizache yo lo estoy tumbando, ¿y por qué lo pones tú en la ciudad? Pues que yo aprovecho la rusticidad del huizache para ponerlo en un camellón donde nadie lo va a regar, donde no tiene acceso al agua y donde ese huizache, como es un fijador de nitrógeno, acuérdate que es una leguminosa, me va a fijar nitrógeno, me va a mejorar el suelo y ahí ya posteriormente podré poner otra especie de árbol. Un huizache no te dura más de 40, 50 años, son de poca longevidad, a diferencia de un chapote, de un ébano, de un encino. Entonces, tú como ganadero, a los amigos ganaderos, no les vamos a decir qué árbol poner, sino le vamos a sugerir que dejen el árbol que mejor le vaya a su pasta y a su ganado. Como en este caso dices tú, oye, la nacahuita me va muy bien porque me mantiene las chivas, porque me mantiene las reses. Pues órale, oye, el chaparro, pues deja el chaparro, del mezquite. La vaina del mezquite, en el primer simposio agroforestal que fui yo a la Facultad de Ciencias Forestales en el 88, vino gente de la GTZ, Alemania, y vinieron unos chilenos, y hicieron un estudio en Linares. La gente sacaba más recogiendo vainas de mezquite para hacer harina de mezquite para el ganado que de maíz.
Órale. En la conversión. O sea, te doy las memorias del tomo 1 y 2 y ahí vienen estos experimentos. O sea, hechos con datos científicos. Entonces, pues es todo eso lo tendríamos que analizar. Yo ahorita no me atrevería a decirte. Cuando estaba chico, y se van perdiendo esas prácticas, ¿eh? Pero cuando yo estaba chico, mi abuelo nos daba, no sé, güey, 5 pesos por un costal de mezquite recogido del rancho. Íbamos los primos, yo era el único del pueblo, o yo y mi hermano y yo, y mis primos de la ciudad, pues juntaban un poquito menos, ¿no? Claro, le picaban más los cadillos. Eran los fresas. Por decirlo de alguna manera. Pero pues los veíamos ya grandes, veíamos como que pinche abuelito nos negreaba. Pero la verdad es que no sabemos aprovecharlo ahorita. Yo donde tengo mucho mezquite, en la pasta que te estoy diciendo ahorita, pues yo ya sé que en una época del año ahí engordan y brillan los caballos, las vacas, lo que meta ahí se pone precioso. Claro. Porque quise hacer una pasta tipo San Antonio, que en algún momento de mi adolescencia fui a un rancho allá y había unos encinones preciosos con un zacatal abajo. Entonces yo esa pasta que tiene muy buen cielo y tiene muy buen forraje, fui dejando los mezquititos. Solamente mezquites. Ahorita ya están pues de 4 o 5 metros preciosos. Al principio me decían, mi padre, Chihuahua, tanto que me costó a mí tenerla limpia, güey, tú pidiéndome que los deje. Sí. Pero, pues bueno, son culturas distintas. Ellos traían la moda de desmontar todo y de tener siempre todo limpio. Muchos de los árboles que hay ahorita en el rancho, en los ranchos, son los que yo fui decidiendo dejar y me encanta podarlos, ¿eh? Yo me estreso o traigo un momento de estrés. Si tengo oportunidad, agarro o unas pinzas o un machete increíble, chiquito, bien afilado. Y hablando por teléfono y track. Es una terapia increíble, lo dijiste muy bien. Una terapia buenísima. Y tengo muchos amigos que seguramente si me están escuchando se van a reír porque cuando ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué hablas bofeado? Hombre, estoy con un machete, Te la vamos a creer, güey. Podando el árbol. No te creo. Y siempre le pego, oye el machete. Ya es que y se oye, sí, el sonido metálico. Exacto. Entonces, me encanta hacer eso. Ahorita que dijiste que había una asociación y certificaciones. Sí. Yo decía, pues yo no tengo certificaciones, pero ahí ando. Me las sabes saber más o menos. Fíjate que en ese simposio agroforestal, que fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Ciencias Forestales, allá en 88, 89, yo todavía era estudiante. Ok. Y fíjate que de los primeros ranchos que se hicieron así, con ese sistema silvopastoril, fue Los Finitos, que está enfrente del pariente de Los Tacos. Ok. Los Finitos creo que es de unos alemanes. Y ese sistema, ese rancho se desmontó selectivo, el desmonte selectivo. Entonces se dejaron ébanos, se dejaron chapotes, y entonces todo el mundo decía, pues esos cuates están locos. Qué buena ese es término, el primer desmonte rancho, selectivo. Ese es un rancho con desmonte selectivo en un sistema agroforestal silvopastoril que traían ya, te digo, la GTZ, que es una organización alemana que otorga fondos a los países de Latinoamérica o hispanohablantes para proyectos de ese tipo, de mejoramiento del medio ambiente y de la agricultura responsable. Yeah. Y ahorita que decías ese tema de las vainas de los mezquites, hay gente que vive de eso. De hecho, te voy a hacer una pequeña historia muy cortita. El abuelo de mi esposa era austriaco-italiano. Okay. Entonces vivía en Coahuila. Entonces, cuando viene la guerra, pues hubo campos de concentración, aunque la gente no lo crea, ¿verdad? O sea, te concentraban en un pueblo y lo llevaron a Juárez, Coahuila. Okay. O sea, aquí te quedas en este pueblo, pues digo, no te vamos a hacer nada, ni estás prisionero, pero te vas a quedar aquí, de aquí no salgas. Entonces, como él trabajaba en la mina, no sé si Micare o en alguna empresa de esas. Ok. Sí, creo que era Micare. O Azarco, alguna de esas. Pues, ¿qué hizo? Pues poner a sus hijos a juntar vainas de mezquite, güey, para sobrevivir, o sea, para sacar un extra de lo que le daban en la mina, porque no sé si le pagaban medio sueldo o algo. Entonces sí hay gente que sobrevive de eso
en muchas comunidades, pues sobre todo del altiplano mexicano, que es donde hay bastante mezquite. Sí. Creo que lo muelen, le dan un proceso y se lo adicionan al ganado. Yo ahorita te conté una partecita de que muchos de los árboles que yo fui dejando y podando, ¿en qué me fijaba? Que salieran de un solo tallo, que no fueran como una no policotómicos, poli es muchos. Ok. O sea, no de varios tallos. Exacto. Y ahorita me decían mis tíos, los trabajadores de papá, no, hombre, güey, de aquí a que te dé sombra ese árbol, pues ahorita a mis hijos ya les da sombra. Sí, pero le eché ganas con encinos, le eché ganas con ébanos. Hay muchos ébanos que están vivos, pero hay muchos que se nos murieron. Y años después dije, no, ya basta, güey. Llevan 1 millón de litros cada pinche encino y se me mueren en una descuidada que me dé de agua. Probablemente me faltaron nutrientes, probablemente me faltó alguna de las técnicas que tú te las debes de saber al revés y al derecho. El punto es que dije, solamente lo que salga. Oye, tengo unos arbolones preciosos ahorita. Es lo que te decía ahorita de los ganaderos. O sea, no le vamos a decir a un ganadero qué poner. Se va a reír, va a decir, ven aquí a mí. Yo creo que cada ecotono, cada lugar tiene unas características, un microclima específico. No sé, alguien que está en Linares, allá rumbo a Lucio Blanco, o alguien que está rumbo a Villaldama, o alguien que está en Anáhuac, o alguien que está rumbo a Galeana. O sea, todos tienen diferentes. O sea, a mí me tocó ir a un rancho allá del ejido Pablillo para arriba, 2,000 y pico de metros sobre el nivel del mar. Había muchas chivas y había madroños y había muchas cosas que dice, oye, esto se lo andan comiendo las chivas. La chiva le comía hasta los pinos, ¿entiendes? Entonces, cada lugar el ganadero va a ir viendo con qué convive, con qué puede convivir su ganado, cómo puedes hacer una mejor, vaya a decir, sistema agroforestal o agropastoril, para que conviva los animales con los árboles. Ya. Y mi pregunta al principio que te decía de que qué árbol no recomendabas es porque yo traté de plantar moras. Que crecen muy rápido, ¿no? Claro, la mora común, la mora de la fruta, o el moro. El moro, ¿no? El moro macho que le dicen. Exacto. Pues se va muy rápido para arriba, pero no se lo comieron, güey. Mira, el tema primero te voy a decir, yo también le digo a la gente que no creamos en los árboles milagros. O sea, de repente hay que la catalpa. O sea, y que un árbol así, el moro macho. Que en 2 meses está de no sé cuántos. La verdad no es tan real eso. Y luego no tienen prestaciones ambientales. ¿Qué son las prestaciones ambientales de un árbol? Pues tú eres un granjeno, no tiene chiste, no tiene mucha forma, es espinoso. Pues sí, pero allí anidan ciertas especies de pájaros, de aves, migratorios, unos, otros locales, y ahí comen. Entonces, ese granjeno que para mucha gente no representa mucho, yo me comía los granjenos, ¿no? No sé si tú también. Sí. Los de los brasiles y hasta los de los palo blancos, las anacuas. Esos árboles son secuencia alimenticia para regenerar, ahora sí que, aves y pequeños mamíferos. Entonces, por eso los moros y por eso las catalpas, o sea, todos esos árboles que le llaman kiri o kiwi, no sé cómo le llaman ese árbol, no son muy recomendados por nosotros, porque no te aportan una secuencia alimenticia, no te aportan abrigo y cobijo a la fauna silvestre, y tampoco se llevan bien con la microbiología del suelo. Acuérdate que el árbol, así como lo ves arriba, abajo tiene toda una microbiología increíble. O sea, hay organismos que están haciendo simbiosis, que están micorrizas, endomicorrizas, ectomicorrizas, que están conviviendo con las raíces, están fijando nitrógeno, se están comunicando. O sea, no quiero decir que se comuniquen como nosotros o extrasensorialmente, sino por medio de todos los sistemas hormonales, auxinas, gibberelinas, que los árboles están en esa convivencia, en esa integración con el medio ambiente. Por eso ves que donde hay árboles en una pasta, pues hasta los animales, no sé si lo has analizado tú, están menos nerviosos, están menos estresados. Claro, totalmente que lo he visto. O sea, en prácticas de productividad en agronomía nos llevaban los maestros y nos decían que una vaca que tenía moscas producía menos leche, porque se tenía que estar quitando las moscas con la cola. Entonces, si le ponía sombra y si le quitaba las moscas, pues producía más leche. Más leche.
Entonces, todo ese tipo de cosas es una integración. Bueno, eso lo trasladamos a la ciudad y nos traemos los mejores árboles de tu pasta, de tus ranchos, que hemos visto que crecen mejor, y los ponemos en las áreas urbanas. En las áreas pedestres, en las áreas donde va a caminar la gente, pues no vamos a poner los árboles que sean muy espinosos o que sean peligrosos, que suelten algún tipo de, que no son basura, que son desechos orgánicos, que puedan ser dañinos para niños, las personas o para las mascotas. Pero eso los ponemos en algunas áreas restringidas que puedan convivir bien con el área. Entonces, el trabajo de nosotros ha sido, primero, sacarle provecho a los árboles nativos en el área urbana. O sea, todos los árboles que tengan una raja de decir, oye, este funciona para el área urbana en esta área. Este funciona para camellones. Que supongo que has fungido como una especie de guía para cada autoridad que entra, ¿no? Porque podrá entrar un alcalde con una idea y luego otro con otra idea y luego otro con otra. Nadie te pela, güey. No, mira. Hay un tema que alguien me dijo por ahí muy cierto. A ver. Ya. Primero, déjame te digo. Te interrumpí, perdón. No. Es que está muy interesante. Yo soy ingeniero agrónomo parasitólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a mucho orgullo. La verdad es que me encanta. La universidad nos preparó muy bien. Papá también era agrónomo. ¿Qué generación era? Sí. Yo me acuerdo de él que iba en una camioneta Cheyenne, no sé si roja o... Cafecita, ¿no? Sí, que tenía hasta por ahí unas entradas o salidas de aire de las polveras de un lado. O sea, sí me acuerdo. Tenía él un taller de enderezado de pintura y tenía muchos primos en Hueslaco. Entonces siempre se traía una que otra novedad de lo que sacaban los gringos que no salía aquí en México, y le ponía las tomas de aire que dices. O sea, ese tipo de cosas era único, ¿no? Nadie había visto una camioneta así. Qué chingón que te acuerdas de papá, güey. Sí, pero de veras, no es broma. Y no sabíamos si era de Parás o de Agualeguas. De Parás, se casó con mi madre de Agualeguas. Ya. O sea, no sabíamos exactamente. Y puso la carnicería y la tienda en Agualeguas porque era el auge de Carlos Salinas de Gortari. Sí, la época. Entonces decía, pachinga, yo pensé que se iba a hacer ciudad Agualeguas. Se quedó igual de pueblo, ¿no? Sí. Bueno, pero yo me acuerdo que tu papá estacionaba la camioneta enfrente de los audiovisuales. Ahí en agronomía, porque él era zootecnista. Así es. Era zote. Los zootecnistas andaban con sombrero y los fitos de gorra. Okay. Y los parasitólogos, pues ni madre, teníamos una bata, güey, porque nos la pasábamos con hongos, bacterias, virus, priones, viroides e insectos. Entonces éramos como que los medios nerd ahí, que ya no era de esos. Pero bueno, el tema es que yo cuando salgo de la carrera, cuando me gradúo, vamos a decir, el regalo de graduación fue una helada, cabrón. Sí. Una helada en 1989. O sea, hubo una helada en el 83, una helada terrible en 24 de diciembre. Yo cumplo años el 23. Mi regalo fue una helada en el 83, mi regalo de 15 años. Y mi regalo cuando salgo de la universidad de 21 años o 21 años, en el 89, fue una helada, güey. Entonces, la citricultura en el estado, ¿sí? Se colapsó. O sea, todas las huertas se quemaron. En el 83 había sido una helada de -12 y en el 89 una helada de -12, 14, 16, dependiendo. Un par de días, los árboles rajados, todo quemado. Entonces, pues imagínate salir a buscar trabajo, recién egresado como agrónomo. Mi papá y mis abuelos tenían un poquito de huertas de naranja, pues ahí muy insignificante, o bastante pequeñas, no para un ingeniero agrónomo. Pero pues mi área de trabajo en Nuevo León se acabó. Entonces, afortunadamente me dan trabajo en Terán unas personas maravillosas que fueron mis patrones, que sigo viendo. La familia García Villegas, Sánchez Cordero, el licenciado, el doctor Eduardo, maravilloso, y la doctora Olga Sánchez Cordero, maravillosos. Llegué a pedir trabajo, güey. Qué chingón. O sea, pero a pedir trabajo es decir, pues, ¿en qué te ayudo? Le decía esto. Estaba seca la huerta. Entonces, me dijeron, pues sí, necesitamos a alguien para ver qué hacemos con la huerta. Entonces me puse a contar árbol por árbol y a diagnosticar del 1 al 5 cada árbol. Entonces hice un diagnóstico, tumbamos unas áreas, que era tumbar con el bulldozer de Proderleón y podar los árboles para que se regeneraran. Pero, bueno, después de eso, 5 años no hubo producción, no más. Entonces no puedes estar pagando a un ingeniero agrónomo tanto tiempo. Pues eso fue un trabajo de 1 año y me tenía que ir. Entonces,
Me ofrecieron trabajo en el peor lugar que te puedas imaginar para un egresado de la universidad. Bueno, no tanto, pero pues el gobierno del Estado. O sea, trabajar en el gobierno del Estado, para empezar, yo ganaba casi $1,000 de aquella época por mes. Y en el gobierno del Estado yo creo que ganaba unos $200 mensuales. O sea, me daba pena. Un bajón. Sí, sí, sí. Y estaba muy devaluado porque... ¿Quién era el gobierno? Había quedado Sócrates. Se tenía bien rankeado a los funcionarios de mediano nivel, es decir, no estaban rankeados como corruptos, pero estaban rankeados como que ganaban poco. Okay. Y los coordinadores y los directores casi trabajamos ahí para que te prestaran un carro, güey. En serio. O sea, ahorita digo, ya... sí. Digo, sobre todo en las administraciones pasadas, no digo nombres porque, pues la verdad ya sabemos cómo se rollo. Claro. Pero los directores tenían colección de carros, güey. O sea, eso es real. Sí. Entonces me voy a trabajar a gobierno. Estoy 1 año o 2 años en la dirección de parques. Y bueno, pues bueno, oye, el tema del arbolado urbano en la ciudad era todo un tema porque cada 3 años y cada 6 años hay un Nuevo León verde, Monterrey verde, ¿sí? Un programita. Siempre hay puros programas, pero todos bien intencionados y la verdad que yo no creo que hay un alcalde o un gobernador que inicialmente esté malintencionado. Pero, ¿qué hacían los funcionarios? Pues ve y busca que a ver qué compadre tiene unos árboles. Entonces se empezaron a plantar y a sembrar muchos árboles por toda la ciudad en diferentes programas, pero no eran los árboles adecuados. ¿Por qué? Porque pues nadie se puso a averiguar realmente qué pasaba. Entonces, cuando yo estaba en la dirección de parques, yo era coordinador de un parque, llega el programa del licenciado Carlos Salinas de Gortari y del presidente Carlos Salinas, Solidaridad Forestal. Pues llega la lista para producir guayabas, limones y chayas y, o sea, cosas así, chaines y ficus. Entonces lo agarramos, un amigo y yo, que estábamos trabajando allí, porque pues yo dije, yo trabajo aquí 6 meses, y mientras consigo trabajo en Chihuahua o en alguna otra parte que hubiera ese trabajo mejor pagado. Entonces vimos la lista y dijimos, no, ¿sabes qué? Pues vamos por un libro de árboles, pues aquí regionales. Y nos fuimos a biología con el maestro, el doctor Glafiro Alanís Flores. Ahorita lo mencionaste, ¿no? Sí, el doctor Glafiro Alanís fue el que dijo la frase esta, ¿cómo dijiste ahorita? Del árbol de Jumex. Del árbol de Jumex, exacto. El doctor Glafiro fue fundador de la Facultad de Ciencias Forestales y pues maestro emérito de biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado. Y yo soy doctor. Pues, ¿qué árboles ponemos? ¿Dónde tienes los libros aquí de arbolado de los árboles de Nuevo León? Bueno, pues él tenía unos libros que estaba empezando a trabajar con otras personas. Yo soy doctor, pues primero te vamos a apoyar en que hagas un par de libros. Y fuimos el estado que tuvo el primer libro de especies nativas de Nuevo León, con el Parque Chipinque. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver primero qué tenemos. Porque los tejanos, pues tú vas a Texas y Texas Trees, Trees of Texas, Texas Trees, Texas Shores, y White Flower Texas, o East Texas, North Texas, Central Texas, Panhandle, y que no sé qué. O sea, todas las regiones y zonas de Texas tienen 6, 7 publicaciones de arbustos, de flores silvestres, de árboles, y luego árboles según su contenido alimenticio para los venados. Y tienen un libro de contenido alimenticio de la hoja de los árboles para los venados. O sea, entonces nosotros no teníamos ni siquiera un libro en el estado. Se hace un libro y se manda a modificar el listado de especies de solidaridad forestal. Pero esa solidaridad forestal eran especies para zonas forestales. Entonces desde ahí empezamos a decir, oye, ¿qué onda con los nativos? Hay esta cantidad de árboles, ¿quién los tiene? Nadie. Nadie los tiene. O sea, no había productores de ese tipo de árboles que están, vamos a decir, registrados. Sí, que son completamente nativos y naturalizados de la zona. Y sí había unos viveros que habían importado árboles. El vivero Imperial y el vivero El Parián. ¿De aquí? De Carlos Alanís. Ellos habían hecho importaciones de árboles de Texas. Árboles muy bonitos, muy grandes, pero seguían siendo árboles
pues eran árboles muy bonitos, de mucha calidad, pero no eran los árboles nativos. O sea, la paleta vegetal, que es lo que le llamamos cuando tú vas a poner en el área urbana, en árboles de ornato, pues ¿cuáles agarro? Casi nativos de ahí era nomás el encino verde. O sea, todos los demás no eran. Entonces, para cuando tú tengas árboles listos para reforestación urbana, pues son 5 o 6 años, por lo menos. Y en mezquites o colorines o otros son 10 años, o ébanos. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a trabajar con eso, pero en eso pues cambia la administración. Y yo me fui antes de que cambiara la administración, porque acuérdate que a Sócrates pues lo corre Zedillo. Bueno, no sé si esté correcto decirlo, ¿no? Pero sí, claro. O sea, Zedillo lo corrió. Pero como dijo un amigo, yo me fui antes. Entonces un día me topó a Benjamín, porque Benjamín fue el que lo sustituye. Me topó a Benjamín y yo estaba con Eric Gustafson, el de Dumac. Y me dice Benjamín, oye, ¿cómo van mis leones? Porque ellos nos mandaron los leones del Parque España a La Pastora. Le dije, no, señor gobernador, yo ya me salí. Dijo, no, hombre, ¿te corrimos o te saliste? Le dije, no, me salí. Y me dice, regresa mañana. Regresa, preséntate y regresa mañana. Fue la decisión más difícil de mi vida, no regresar, güey. Porque no tenía, o sea, estaba batallando muchísimo, de veras, para... Pero sabías que ahí era estancarte de cierta manera. Sí, porque yo vi casos muy, muy crueles de funcionarios muy buenos, gente muy honesta, pues que luego decían, córrelo, güey. Mándale a barrerle a los leones a un subprocurador. O sea, mándale para que le barra a los leones. Oye, pero el señor es un señor honorable, maestro, catedrático y todo. No, es que queremos su plaza, güey. Porque tiene plaza que gana, no sé, 5,000 pesos, güey. Digo, de aquella época. Sí, ¿no? claro. Entonces yo decía, yo no quiero que me pase eso. Claro. Entonces cuando me dice Benjamín, que me lo topo ahí con Eric Gustafson, en uno de los hoteles que están ahí en Valle Oriente, en Plaza de San Agustín, por ahí enfrente, no le dije nada a mi esposa. Digo, mi esposa me respeta mucho mis decisiones, pero si le hubiese dicho, me topé a Benjamín, me dijo esto, me hubiera dicho, oye, pues dile que sí. Regrésate aunque sea de ayudante, cabrón. Pero bueno, entonces en eso, lo que hice yo, con esa, vi cuando estuve en gobierno esa área de oportunidad. Dije, oye, ¿sabes qué? Faltan árboles. O sea, falta la producción de árboles nativos de aquí de la región para reforestar no nada más Monterrey, no nada más Guadalupe, San Pedro, para todo el norte, para todo el noreste, o sea, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, que tenemos nosotros presencia en todos esos estados. Hemos hecho proyectos en todos esos estados desde hace 20 años. Ok. ¿Cuánto tienes con el vivero? 30. Realmente casi 30, 28. 28 años. Desde que me salí de gobierno, bueno, siempre digo que 25, pero luego me acuerdo que ya estoy más viejo y se me olvida, como dicen. Pero el tema es que vimos esa oportunidad y empezamos a modificar lo que la gente hacía en Montemorelos, que es la zona productora más importante de árboles de ornato. Pues ahí estaba don Alfonso Saldívar, gente de Canos, sí, otro señor de apellido Tamés, también muy bueno, el papá Alejandro, gente pues muy buena para producir árboles, el señor López, también don Gabriel López, gente, pero los producían de forma un poquito más, no quiero decir rudimentaria, sino más artesanal. Y pues las especies que había no se habían puesto a buscar o a buscar entre el área natural, el área silvestre, qué especies podrían ser importantes. Entonces nosotros íbamos a tu rancho y al lugar de lo que tú me estás preguntando ahorita, Armando, que me dices, ¿qué árbol pongo? Yo te decía, oye, Armando, ¿qué árbol se te da mejor, güey? Yo decía, oye, mira, por acá tengo uno que parece un naranjillo, pero tiene la hoja más chiquita. Y se da bien bonito, güey. Y no lo riego y está cerrado. Armando, déjame sacarle semillas. Órale, y yo te las llevo. Y entonces empezamos a hacer colectas y luego identificar los árboles. O sea, fue todo un proceso en el cual nos seguimos hasta ahorita. O sea, seguimos observando, yo tengo, a la ciudad que voy del mundo, compro un libro de árboles nativos. O sea, a la ciudad que voy. Y obviamente ya te imaginarás de Texas cuántos tengo y estamos identificando constantemente y estamos ubicando, pues para mejorar obviamente pues nuestros procesos y para producir los mejores árboles para aquí y para nuestros clientes, obviamente. Ya. Pues te felicito. Hablas todo esto técnico, lo hablas con una facilidad tremenda. Pues, oye, es por necesidad. Ahorita que dices lo de las semillas,
hay una parte de una serie que habla un güey así, pero está hablando de cómo mejoró las semillas. Sí. Y digo, este es el de la serie esa, pero en el tema de árboles. Te felicito de nuevo. Oye, pues yo te conocí por Billy. Ajá. Pero después me empezaste a salir en todas las redes, güey. O sea, pero para bien o para mal. Para bien. Bueno. Y te digo que me salías porque pues el algoritmo es muy inteligente de las redes y te ponía like y te ponía un comentario y te ponía like. Entonces te empieza a aventar mucho más de lo que estás poniendo like y comentarios, ¿no? Al final del día es estadística. Siempre ponías de un tema de árboles, obviamente, o de vegetación, del monte, del bosque, un tema o algo que me cautivaba. Entonces, ¿por qué empezaste con redes? Si tienes 28 años, ¿desde cuándo empezaste con redes? ¿Ahora hace un año que yo te conocía o año y medio? ¿O empezaste ya hace 10 años? ¿Cuál fue la decisión? Está bien interesante. Como te digo, en el vivero nosotros empezamos el tema, pues obviamente, si no te publicitas, no vendes. Entonces, antes, ¿cómo le hacíamos? Íbamos a exposiciones, o sea, exponíamos ¿Como las de Sintermex? Sí, pero íbamos al World Trade Center en México, íbamos a la de Guadalajara, íbamos a Cancún, que sufrimos mucho en la de Cancún, o sea, es la que menos nos gusta ir. ¿Por qué? Pues ya te imaginarás Cancún, güey. ¿Por la fiesta? Pues, okay, no, la verdad somos bien portados, güey. Okay. No, bueno, es chiste, ¿no? Pero el tema es sarcasmo. El tema es que íbamos a las expos de jardinería y arquitectura o expos de construcción. Y era donde metíamos nuestro producto. O sea, nosotros vamos de la mano con arquitectos paisajistas y con constructores. Entonces, oye, que viene el Bienal de Arquitectura y viene, pues, los arquitectos ahí más... Pipiris Nice, güey. Pues, órale, vamos con ellos y nos incluíamos y llevamos una excelente relación con la gente de la Sociedad Mexicana de Arquitectura y el Paisaje. Y bueno, pues, le apostábamos con ellos, los patrocinábamos y, pues, poníamos un pequeño stand. Y la Expo Constructo de World Trade Center, pues ahí vamos al World Trade Center. Y oye, hay una revista de construcción y arquitectura, pues públicate, ¿no? Y obviamente nosotros también íbamos como visitantes a la Expo, que es la de Orlando, Florida, que se hace cada año, y la de Houston o Dallas, dependiendo, se brinca un año a una ciudad y otra, que antes era la Asociación de Viveros o Productores de Árboles de Texas y acá la de Florida. Entonces, pues íbamos a las más importantes que eran de nuestro... Aquí como visitantes y acá como expositores nosotros. O sea, obviamente... Pero montar un stand, mover los árboles, imagínate, hicimos una quinta Intermex y metimos un árbol de 8 toneladas y... O sea, tener toda esa infraestructura y todo eso cuesta. Pues te llevabas $1,000,000 al año. Entonces viene el COVID. Y el COVID... Pero a ver, todo lo que me estás contando de expos, no había redes ahí, güey. Nada. Ok. No, o sea... Okay. Fue un paréntesis largo. Sí, el COVID fue en el 20. Ajá. O sea, en el 20. Hasta el 19 íbamos y visitábamos a los funcionarios. O sea, ¿qué te puedo decir? Durango, o sea, Chihuahua, Durango, Coahuila, Puebla, gobernadores, secretarios. Pues al que se dejara, güey, porque pues digo, hay lugares donde puerta abierta, política, pues, como con ustedes, la verdad, sí. Y de veras quiero felicitar al gobernador y no, yo no le vendo nada al gobernador ni, es más, no voté por él, pero me cae con madre. Sí. Porque política puerta abierta, o sea, el secretario de Medio Ambiente nos recibió, Félix. Yo creo que nunca había recibido un secretario después de Sócrates o un director a un viverista, a viveristas. O sea, hacer una cita con un secretario o con un director era imposible, güey. Los secretarios no recibían a los directores de ellos. Así te lo digo, con otros gobernadores. Así, de ese pelo. O sea, fíjate que a mí me tocó que mis padres fueron alcaldes y veía cómo estaba de imposible ese acceso como alcaldes. Sí. Y ahora que me toca estar con el gobernador Samuel, que mucha gente de repente hace comentarios incitando a que mis comentarios o mi postura tiene una conveniencia, y siempre claro, no güey, yo estoy por convicción, y empecé con él por convicción porque me empecé a dar cuenta que lo que decía hacía el vato, güey. O sea, es que el ejemplo arrastra. Y a veces es bien
bien pinche difícil seguir tu palabra, ¿no? O ser íntegro. Sí, mantenerte, claro. Que también es correcto, oye, lo que pensé hace un mes cambió por esta situación y hablado, ¿no? Sí, de rectificar entonces, es correcto. Yo también estoy por convicción con él, sí veo en el puesto en la secretaría que agarró Félix, a quien le ha agarrado aprecio y admiración, veo un acierto tremendo. Se ha movido mucho, está agarrando al toro de los cuernos, no aventándole piedras, o sea, a lo que va. A lo que va. Y Félix es muy determinado, entonces desde aquí le mando una felicitada grande. Mira, yo le dije, o sea, primeramente le dije, secretario, la verdad te queremos agradecer que nos recibas. Nos han recibido en todos los estados. O sea, te imagínate, Moreno Valle nos recibió y nos agradeció. Claudia Sheinbaum nos hizo un evento, nos invitó a cenar por el ahuehuete, por el regalo. Porque realmente fue un regalo, aunque no lo crean, fue un regalo. O sea, yo sí te creo, compadre. Todo. No. El tema es que nosotros lo único que pagaron ahí fue el transporte. O sea, y les pasamos ahí el transportista a lo que era. O sea, nada, digo, pues mira, pregúntale a Javier Castillo de Salazar de Atcasa. O sea, yo creo que cobraban 45 mil pesos un viaje a México. Es lo que deben de haber cobrado, creo que fueron 2 fletes. Yeah. El tema es el siguiente. Identifiqué mucho porque yo tuve una jefa que era Elida Rizzo. Ok. Y era bien cabrona, güey. Cuando estuviste en el gobierno Sí. en el 80. Sí, como que ella era 90. La subsecretaria. O sea, ella, lo que anda haciendo Félix ahorita, con esa actitud, güey, así andaban con esa actitud. Entonces el ejemplo arrastra. Félix tiene la ventaja de que es un joven y tiene una actitud increíble, güey. O sea, está puesto. A nosotros nos decía la doctora, si yo llego y ustedes tienen la puerta de su oficina cerrada, los corro. Aquí no pueden dejar a nadie sin atender. O sea, llega alguien a tu oficina, oiga, quiero hablar con el director de parques. Está con una persona, pero si se espera y termina, dígame el asunto y lo tienes que recibir. O sea, ahí no había que como que a 7 meses y que te recibo en 14 semanas. Digo, solamente que hubiese un pendiente, ¿verdad? Claro. En la agenda. Pero es decir, si tú estabas desocupado, y le decía yo, Félix, que siempre los jóvenes antes. O sea, me identifico porque siempre se nos, igual como a las mujeres, no, este güey no lo va a hacer. O sea, yo empecé siendo director a los 24 años. Dices, no, pues ¿cómo? O sea, ni para el Instituto de la Juventud, el del INJUVE tenía 30. Sí. No la va a hacer. Pero esa actitud que trae Félix es superior a la que traíamos nosotros, porque este canijo no descansa. O sea, la verdad es que anda... Mira, el Gober jamás nos ha dicho... El Gober jamás nos ha dicho un ritmo al que trabajar. Pero el hecho de estarlo viendo... Pero te lo pone. Te lo impone. Te lo impone. Entonces, el que no la ha seguido ese ritmo, sencillamente se queda atrás y sencillamente se corta solo. Solito. Sí, claro. Porque no se ha discriminado a nadie, no se ha... Al menos que yo haya visto Hoy una suma. mala gente. Y eso hace que te revoluciones tú también. Yo soy revolucionario, yo soy acelerado, pero tanto Marco, el secretario, que es muy acelerado también, como el gobernador, pues hacen que esas revoluciones se te suban más todavía. Claro. ¿No? Y algo que tiene por decir el gobernador, y que ahorita sigo con lo de las redes, acuérdate cuando el tema del agua, nosotros preparamos un expediente, precisamente con Billy, con Guillermo García. Te iba a preguntar ahorita. Que fíjate que ahí se dio una ventana histórica, hombre, que no logramos. Cuando fuimos a hacer la defensa del agua, allá a CNA, México, en ese mismo momento que pasamos la revisión aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto de Monterrey, estaba Samuel. Pero él era senador. Y yo lo veo y luego le dije a Billy, oye, pues a ver si le decimos que nos ayude con este pedo. Porque esto está grueso, ¿verdad? Sí. Pero se nos salió del radar y le íbamos a comentar en ese momento, y ayúdanos con esto, porque la verdad es que pues el Bronco hizo unas cosas ahí terribles. Pero lo que voy es que nosotros le preparamos un expediente, que fue el mismo que le presentamos a la CNA, a Blanca, a la doctora Blanca, que estaba ahí en CNA, y yo vi cómo lo leyó el gobernador, y luego el lenguaje que empezó a utilizar, y luego el conocimiento que empieza a hacer del tema. O sea, agarra un tema y lo conoce y empieza a hablar como si hubiese llevado hidráulica, uso y manejo del agua, riego y drenaje. O sea, las materias que vive, sí.
como agrónomo para hacer un diseño de riego y para hablar de temas hidráulicos, los empezó a manejar el gobernador en un periodo de un mes o dos, o en menos. O sea, es un cuate que sí realmente le interesa. Claro. Sí, no tengo nada, no, la no son verdad. flores. No, hombre, güey, ni me interesa. Yo sé, por eso lo aclaro aquí en el micrófono. Pero dices, oye, este cuate es abogado, güey. O sea, tiene doctorados en otra cosa, nada que ver de hidráulica, nada que ver de presiones, nada que ver de flujos, de gastos, de precipitaciones. Pero el cuate le interesa y le pone el ojo y lo desarrolla. Entonces, eso lo ha hecho rodearse de gente brillante. Y el ejemplo de él, híjole, de veras, si no componemos el Estado con esta administración, no lo vamos a componer nunca. De veras, o sea, con este periodo de 6 años no lo vamos a componer nunca, güey, porque podemos tocar todos los temas que quieras y en todos estamos atrasados. O sea, no puede ser posible. Pero en todos también se están dando muchos pasos aquí. No, claro. Estamos hablando de la mala racha que traíamos de varios gobernantes. En el 96 se dejaron 6 o 7 estaciones de monitoreo ambiental. Y ahorita que llegaron... Sí, porque Nuevo León crecía, Adrián, y me vas a dar la razón, no por los excelentes gobernantes, crecía porque tocó que se aglomeraron por excelentes empresarios y con una cultura del esfuerzo de muchos microempresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pones en la ecuación el tema de la cercanía, de la geografía con Estados Unidos, y pones en la ecuación que todas las bondades que tenemos, ¿no? El segundo tubo del cuchillo, o sea, se firmó en el 97 un convenio con Cavazos Lerma y Benjamín. O sea, ese convenio del segundo ducto estaba desde Sócrates. Sí, no lo hicieron en 30 años. Tuvo que venir el gobernador a hacerlo. Samuel, o sea, 30 años, no tiene 4 años, 5 años. Oye, es que no, pues se me pasó una administración. O sea, y yo lo dije inclusive en un video. No lo hizo Canales, no lo hizo Nati, no lo hizo Rodrigo y no lo hizo el Bronco, güey. Fíjate, y el tema de la red, de las estaciones de monitoreo, que también se quedaron paradas. O sea, se quedó, haz de cuenta que si tú hubieras viajado en una nave del futuro, en una cámara, en una cápsula, del 96, ahorita dijeras, no, pues, al año pasado, dije, no, pues Monterrey es la ciudad del futuro, güey, pues. En el 96 ya teníamos 6 o 7 estaciones de monitoreo, teníamos un ducto de la presa del cuchillo, y llegas, hace 2 años estaba igual, o sea, en el 2020 estaba igual, en las mismas estaciones de monitoreo, nada más que sin servir, sin funcionar, o sea, el mismo ducto pero con fugas y la misma red, o sea, nos quedamos parados 30 años. Estáticos. O sea, estáticos. Y tú sabes que las ciudades son ciudades dinámicas, o sea, que tú tengas la misma infraestructura de calles, o sea, obviamente de vial, de energética, de agua, de universidades, en 1 año o en 10 años es atraso, porque tu población crece. Claro. O sea, como la población es dinámica, pues tú dices, oye, yo antes tenía 3 millones de habitantes, pues ahora el área metropolitana tiene 5. Entonces, aunque tengas la misma, ya estás atrasado. Tienes que ir siempre un paso adelante. Pero bueno, ese es un tema que no nos corresponde, que creo, así lo veo yo. Pero es una realidad y se vale comentarlo, güey, porque así es como abrimos mentes y paradigmas. Y bien interesante, fíjate, y de veras, porque mucha gente ya de repente en esto nos identifican con muchas ideologías. La verdad que el tema de nosotros técnico, nosotros subimos hoy un video muy interesante, no tiene ideología. O sea, las cosas técnicas, las cosas científicas que están basadas en el método científico, en la verdad objetiva, que se comprueba con el método científico en cualquier parte del mundo, de este mundo, pues no tiene ideología. Entonces, por eso nosotros aplaudimos lo que vemos bien. Y bueno, pues a veces comentamos lo que está mal, aunque ya sabemos que hay gente pues, que no les interesa o lo que sea, pero vamos a sumarnos a los que traen realmente ganas, por lo menos de ser inquietos y de ser creativos y de ser proactivos, de sacar esto adelante. El que sea, del color que sea y del partido que sea. Entonces, está muy interesante. Es de gentes. Son voluntades. Oye, Adrián, te voy a interrumpir
y quiero que dar la explicacióncita. Está muy buena la plática, lo que estás diciendo, lo que estoy complementando, cómo me estás dando ideas de qué más hacer y decir. Pero se nos está alargando el tiempo, entonces vamos a dar una pausita. Dejamos esto como parte 1 y empezamos a platicar tú y yo con la parte 2. Órale, Váyanse a la parte 2.